contratos, ¿no es cierto?, que no están regulados. ¿Por qué no están regulados esos contratos? ¿Qué sucede que no están regulados esos contratos? Es lógico que no estén regulados esos contratos porque el mundo jurídico cuando se construye al revés. Es la realidad de los comportamientos la que genera las circunstancias y el legislador viene atrás regulando lo que los empresarios o los emprendedores crearon. No es que primero hago el contrato y después aparece gente que lo quiere utilizar. Primero se crea, se va inventando en un lenguaje muy poco correcto, no es correcto decir, voy creando comercializaciones, pautas, formas, hago esto, este es un emprendimiento, hoy le llamaríamos emprendimiento, tengo este emprendimiento, empecé a hacer esto, pero ahí vi que los autos en determinado momento, fíjense la cantidad de emprendimientos que están resurgiendo en este momento, observen que es increíble, ¿no es cierto? Autoteatro, autocine, que cuando yo recuerdo que tenía la edad de usted, el autocine era una de las partes divertidas que estaban. Había varios autocines, hoy lo están recreando de vuelta, ciertos sistemas de comercialización, antes era el delivery, es el takeaway, tenemos un montón de emprendimientos. Y el legislador va después tratando de regular esto, ¿no? A veces lo hace bien, a veces no lo hace tan bien, y lo va regulando, entonces me aparecen figuras que tengo reguladas, que hay una regulación que le voy a aplicar, y tengo otras que no están reguladas, pero que existen. Correcto, si alguien dice, che, tengo un programa en el takeaway, la pregunta es, ¿dónde lo estudio esto? Está todavía, no está ni en la ley, no está en ninguna parte, pero yo tengo que saber que existe. Entonces ahí voy a saber que existen las construcciones. Normalmente estas contrataciones, o la mayor parte de estas contrataciones, surgen de que pueden surgir como algo verdaderamente novedoso, vuelvo a repetir, verdaderamente novedoso, o algo, ¿no?, que se le adiciona algo a otra figura contractual. Ayer estaba escuchando, ¿no?, que Amazon, la parte de desarrollo de Amazon, estaba ya admitiendo, y habían aparecido los primeros, ¿cómo se llama el aparatito donde ponen la tarjeta de crédito? O la de débito. El postnet. El postnet. Estaban creando postnet, pero con reconocimiento digital. ¿Esto qué significaba? Que ya ni siquiera una tarjeta, ni el teléfono, ni nada, ni código QR, ni nada. Ponía la mano y con eso pagaba. ¿Correcto? Alcanzaba para reconocimiento de la mano. Están empezando a funcionar. ¿Esto qué significa? Es un nuevo desarrollo. Punto. No tiene explicación. ¿Cómo lo llamo? Tarjeta, no, es dedo de crédito, ¿ok? Es, dígito credit digit, es como que, vuelvo a repetir, hay creaciones, lo estoy diciendo así bizarramente para que observen que mientras nosotros estamos acá, alguien está inventando cosas que van a modificar nuestro sistema de comercialización cotidiano. Y otros lo que están haciendo es agregándole una variante a la comercialización, el takeaway, que yo, antes te lo mandaba yo, Rappi, Globo, qué sé yo, ahora lo encargás y lo podés venir a buscar vos, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces se le va agregando algo para que me permita modificando algo. Modifica un poco, a veces esa modificación es tan importante que le da características propias. Esto lo hago breve y busquen la clase grabada que está desarrollado en extenso, ¿no? Pero si yo tomo un ejemplo básico en estos contratos, que para estudiarlo decimos tengo contratos de comercialización, contratos de industrialización, contratos de servicios y otras variantes más, van a ver que en los contratos de comercialización aparecen todas las pautas no reguladas que tienen que ver con los métodos que existen para que el productor, fabricante o importador coloque algo entre los consumidores. ¿Correcto? La vez pasada hablábamos, hay relaciones paritarias y relaciones de consumo. Todos estos contratos, el que celebre, el último, el que lo celebra con el consumidor, ¿no es cierto?, va a ser un contrato de consumo, pero el anterior, el que está antes del consumidor, con el que lo fabrica, no va a ser un contrato de consumo, va a ser un contrato paritario, pues que no compra para sí, compra con intención de volver a vender. Entonces acá me aparecen los elementos. Estos contratos, en esencia, nacen casi todos de una distribución, que esa distribución se va luego afinando, por decirlo de alguna manera, se va determinando en cada caso puntual, y es así como en la práctica vemos que son distribuciones indiscriminadas, todo distribuidor vende los productos de todo el mundo, ya empezamos otras que son selectivas y otras que son exclusivas.
Entonces yo tengo, por ejemplo, algo que ustedes van a llamar mayorista. Che, ¿dónde compra el almacén? El mayorista. ¿No es cierto? ¿Y dónde compra el verdulero? Y el verdulero compra en el mercado el mercado del que está en Ezeiza, el mercado no me acuerdo ahora, el mercado central de, bueno, ahí está, el mercado central de Buenos Aires que está en la autopista de Ezeiza. Y va y le compra a quién, a los mayoristas que están ahí. Las mandarinas se las puedo comprar a uno u otro. Es indiscriminado, no estoy mirando qué le compro, sino que me compro de acuerdo a las consecuencias y sin mirar mucho. Esas mismas distribuciones luego se van haciendo selectivas. Ya cuando quiero seleccionar, quiero que el producto, por una cuestión de producto, el distribuidor esté con una formación distinta o lo exhiba en un lugar distinto. Esa es una distribución selectiva, se selecciona. Y después me aparecen distribuciones que son exclusivas. En esencia siempre es un distribuidor. Lo que pasa es que este distribuidor trabaja solo para vender, no sé, Philco, trabaja solo para vender Whirlpool, trabaja solo para vender Apple, trabaja solo para vender, no sé, Samsung. ¿Correcto? Son distribuciones exclusivas. Y después esos contratos que son de distribuciones que son exclusivas, pero que en lo legal, vuelvo a repetir, no tienen ninguna diferencia con una distribución indiscriminada, le podemos ir agregando elementos, ¿no? Entonces en la comercialización, y me aparece el servicio de postventa, la garantía, la red, y ahí llega un momento que llega a tener tal nivel de características que es un contrato nuevo, y ahí me aparece un contrato que sí está regulado, que es la concesión. ¿Qué es la concesión en esencia? La concesión en esencia es un contrato de distribución exclusiva más servicio de postventa, más garantía, más red de concesionarios. ¿No? Pero nació como una distribución exclusiva. Entonces la pregunta es, ¿una concesión es una distribución exclusiva? No, es más que una distribución exclusiva. Y encima tiene un elemento que lo hace caracterizante. ¿Esto qué significa? Que toda concesión implica una distribución exclusiva, pero no toda distribución exclusiva implica una concesión. Esto es lo que tengo que aprender a razonar y que tengo que aprender a entender para entender la figura. Y después, si a esa concesión, que es una distribución exclusiva, más servicio de postventa, más esto, le agrego el uso de marca y le agrego un know-how, tengo una franquicia. O sea, hay un elemento que la concesión, como que la amplío, la llevo, le doy un elemento caracterizante, que es el know-how, la asistencia franquiciante, franquiciada de unas características, y hay franquicias. Esto es lo que voy a ver. Y otra cosa que no me puede marear jamás es el nombre que se le da al contrato. Porque en la práctica comercial argentina dice, te vendo franquicias, comercializo franquicias de algo que ni siquiera se vendió, nunca. Entonces, no puede. ¿Por qué? Porque para que haya una franquicia tiene que haber un sistema probado de comercialización. Yo no puedo establecer franquicias si no tengo el negocio probado. Correcto, primero tenía que tener el negocio probado, lo vieron en la película. Tengo un negocio que vende hamburguesas, ya ahora vende hamburguesas. A la gente le gusta esto y tiene que ser esto. Entonces yo te enseño esta comercialización, correcto, negocio probado. Acá en Argentina, es decir, bueno, voy a fabricar, no sé, bichitos y vendo fabricantes de bichitos. A ver, ¿quién quiere vender? Esas son distribuciones, ¿correcto? Son formas de comercialización que no las puedo llamar franquicia porque realmente no son franquicias. Entonces me aparecen los distintos contratos, cada uno tiene una característica propia. Y lo que tengo que entender es esa característica propia. Esa característica propia. El primero que me aparece es esta distribución. La distribución no está regulada, sí tiene una regulación indirecta en el 1500, en el 1511 del Código Civil, cuando me regula la concesión, me dice, en cuanto sea compatible, ¿no es cierto? En cuanto sea compatible, se le aplican las reglas de la concesión a la distribución. Es una norma de remisión complementaria. Y también le aplicamos el 970, que habla de contratos innominados, contratos que no están regulados, y dice que se le pueden aplicar las reglas de las figuras análogas. Esto significa que si yo tengo un contrato que se parece mucho a otro, en esencia, se parece mucho a otro, tiene sus mismas características, uno está regulado, el otro no, le puedo aplicar las normas, ¿no?, del que está regulado al que no está regulado. Después los contratos tienen la distribución que más o menos se las expliqué recién. Va a aparecer otro contrato de comercialización. Puedo terminar
Es una señal de la doctora Busnadiego, se me aclaro por las dudas, porque justo le hizo un mensaje en el teléfono. Y está el contrato estimatorio, que lo va a explicar la doctora Busnadiego seguramente en un rato cuando yo me voy. Y después hay otros contratos. Paso a explicar otros contratos que tienen que ver con, por ejemplo, el contrato de garage, ¿correcto? Uno dice el contrato de garage, usualmente, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es decir que es un contrato como regla que no está regulado, ¿no? Pero tengo que distinguir y ubicar para precisar. No tengo que confundir el contrato que llamamos de garage, contrato de parking, como se le suele decir, con la locación de un espacio guardacoche. Cuando alguien dice alquilo una cochera en un lugar determinado, lo que está haciendo es alquilar un espacio para dejar un auto. Ahí no hay contrato de garage. ¿Por qué? Porque lo único que me están dando es un lugar para dejar el auto. Contrato de garage es cuando uno va y está contratando con una actividad, con alguien que está desarrollando una empresa, y le dejo mi coche para que me cuide mi auto. Estos son efectos distintos, ¿correcto? Por eso digo que cuando hablo de contrato de garage es cuando yo voy a un lugar, dejo mi coche, se lo dejo a alguien, queda bajo la guarda, puede ser que le deje la llave o que no le deje la llave, pero me tienen que cuidar el auto. Hay un elemento distinto del alquiler del espacio guardacoche. Por eso, insisto, en este contrato de garaje, este contrato de parking, genera un montón de consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque puede ir desde el contrato de garaje directo, de que yo contrato con alguien, ¿no es cierto?, un garaje, porque yo ahora voy al centro y dejo el coche en un estacionamiento, ¿no? Ellos tienen obligación de, me tienen que cuidar el auto, me lo tienen que cuidar el auto. Correcto, me tienen que devolver el auto, me lo tienen que devolver en el mismo estado. Es una obligación de, en principio, como si fuera una obligación de cuidarme el auto. Si le pasa algo al auto, ellos son responsables durante el tiempo que el coche está guardado ahí. Tiene sus efectos, que yo esto, solo a modo de ejemplo, si yo estoy en un contrato de garage, la pregunta es, ¿no? El dueño del garage, ¿no? Que hay un montón de fallos en este sentido, responde en caso inclusive debe responder si entran en la cochera ladrones y roban. Se genera toda una discusión ahí. ¿Por qué? Porque hay que determinar si es hurto o robo. Para los que estudiaron penal, hurto es sin violencia, robo es con violencia, en las cosas o en las personas. Entonces la pregunta es, ¿por hurto responde porque no lo cuido bien? Si alguien se llevó el auto sin violencia es porque él no estuvo cumpliendo bien. Y entonces la discusión se centraba en un momento. Y en caso de robo, también responde, yo le tengo que pedir que le ponga el pecho a las balas, ¿no es cierto?, por decirlo, defendiéndolo. Y no, el tema es, como dicen los fallos, es no debieras ponerle el pecho a las balas, pero debieras haber contratado un seguro, que si te pasa esto, ¿no es cierto?, el seguro le paga al dueño del auto el robo del auto. Entonces condena al parking, por decirlo de alguna manera, por esto. Y el tema también se hace muy interesante, ¿no? Es toda una situación como contrato no regulado, lo que tiene que ver con muchos parking que no me están alquilando, pero me están dando el espacio para estacionar cuando yo voy a hacer algo. El famoso estacionamiento en los shopping, como parte de un contrato de shopping, un contrato de hipermercado. Que voy a Carrefour, Coto, Jumbo, ¿no es cierto? Dejo el coche ahí, no me cobran, pero me lo dejan estacionar porque compro. Entonces la pregunta es, ¿el hipermercado es responsable o no es responsable? Esto se ha discutido, hay una fuerte tendencia a determinar que a pesar de que es un contrato gratuito, no me pagás por dejar el auto, ¿no? Si es una técnica de venta, es decir, tenés un espacio para, mientras estás comprando, nosotros te dejamos estacionar el coche acá. Entonces, como se entiende que hay una contrapartida, se ha hecho responsable al hipermercado por en el caso de robos o hurtos. Vuelvo a repetir que acá el contrato de garage no está regulado, sí tiene una regulación indirecta y se le aplican reglas del depósito necesario. Hay un contrato que lo van a ver como contrato regulado, que es el depósito necesario, y ahí se le van a aplicar al garage. Después tenemos una serie de contratos asociativos, que ya los vieron, que son las UTE, los consorcios de cooperación, y después técnicas de comercialización, explicamos las técnicas de comercialización y nos vamos. Técnicas de comercialización, no, técnicas de descripción. Ustedes van a escuchar que en la terminología de contratos es una que es la más común, es el know-how. Know-how es el saber cómo. Saber cómo es tener un conocimiento. Es muy usual que se contrate sobre la base de tengo un conocimiento. El know-how, por ejemplo, necesariamente tiene que integrar una franquicia. Para que haya franquicia tiene que haber un know-how. Alguien tiene que saber
tiene que tener ese saber cómo, ese know-how. Entonces, cuando yo te enseño a vos cómo hacer una hamburguesa con estas características, cómo hacer estas papas fritas con estas características, te estoy diciendo, te estoy explicando un know-how. Solo lo puede enseñar el know-how el que lo tiene. Todos tenemos un know-how. Yo como vos tengo un know-how. No sé si será bueno o malo, pero lo tengo. Como profesor tengo un know-how. No sé si será bueno o malo, pero lo tengo. Ese know-how es lo que forma parte de las contrataciones. Ese know-how se toma en sentido amplio, como lo estoy usando yo, o en sentido estrictamente secreto. Yo sé cómo, no sé, yo tengo en secreto la vacuna contra el COVID-19. ¿Y por qué no la patentas? Porque no quiero. Que la vendo a vos en $1.000.000. ¿Me la pagás? Podría ser perfectamente, hay que ver si lo tiene. Ese sería un secreto absoluto, correcto. Puede decir, no, si yo la paso, a lo mejor no gano tanto, que yo, y acá se la vendo a 20 y gano mucho más. Vuelvo a repetir, sería algo secreto, correcto. En el secreto, es decir, lo contrario del know-how secreto es cuando lo patenté. Cuando lo patenté ese invento de descubrimiento, tengo la protección de la ley por el plazo. Correcto, pero a lo mejor no me conviene, de acuerdo a las características, patentarlo. ¿Por qué? Por alguna circunstancia de mercado, entonces me lo quedo. Es lo que llaman los secretos industriales. Van a ver que hay un montón de situaciones que tienen que ver también con que si lo patento, cualquiera lo puede utilizar, a lo mejor no lo utiliza alguien acá, pero lo saca alguien y se lo lleva, no sé, a Panamá o a Guatemala, y si bien hay protección legal por la Convención de París, ¿no es cierto? No puede utilizarlo de esa manera y a lo mejor manteniéndolo secreto, nadie lo conoce y se lo protege de otra forma. Otra terminología es fazón. Cuando dice trabajamos a fazón. Fazón no es un contrato, es una modalidad de contratación. ¿Correcto? Fazón significa por cantidad, por cantidad. ¿No es cierto? ¿Cómo trabajas? Me pagan, qué sé yo, me pagan uno por cada, no sé, me pagan uno por cada mueble que arme, o me pagan 100 por cada mueblecito que armo. Entonces tengo un contrato de fazón. Contrato de fazón es el que puede hacer un frigorífico. Ahí está, que es un ejemplo eh, para los vegetarianos, un ejemplo duro, ¿no? Es decir, el frigorífico, ¿cómo trabaja? Trabaja a fazón. Es decir, me bajas la vaca y si querés que te la mate, te cobro esto, me quedo con el cuero, con esto, te doy esto, y te cobro esto, o me pagás con esto y te pago esto. Es fazón. Fazón es en función de lo que se va a trabajar. ¿Correcto? Entonces, nunca el fazón, hice un contrato de fazón. No, hiciste un contrato de fazón para, ¿no es cierto? Para comercializar las vacas, para matar las vacas, para matar los chivitos, es decir, estoy dando un sentido así medio bizarro, pero bueno. Pero es la forma en que se establece. Lo puedo hacer también para fabricar un mueble, es un concepto. Y otro día les amplío, que no lo voy a hacer ahora, vamos a contestar estas preguntas, la maquila, que es un contrato regulado, pero después lo vamos a charlar. Es otra forma. Sí, dudas. ¿Tenemos?